y gracias por la invitación. No, por favor, la verdad que, digamos, le comento a la gente, con Javier no nos conocemos personalmente, pero creo que esta situación que nos tiene a cada uno en su casa, de alguna manera, si bien no podemos relacionarnos físicamente con nuestros pares, estas herramientas nuevas que tenemos ayudan a poder tener más comunicación, paradójicamente, con gente que uno no se cruza diariamente, ¿no? Así que Javi es una incorporación al equipo, te diría, de bosques, de debate, de discusión, que la verdad es un acontecimiento súper interesante para nosotros, y sumarte a estas reflexiones en este momento conmigo, pero también, digamos, hay todo un equipo que lo está mirando y seguramente te hagan consulta durante la semana. Javi, si querés comentar un poco vos, cómo estás viviendo, ¿no? Esta suerte de mirar un poco los bosques y los alimentos desde el punto de vista de qué está pasando hoy en día en este avance quizás de una frontera agrícola sobre los bosques, ¿no? Y qué problemas estamos teniendo con los modelos productivos de alimentos. Si querés pongamos el caso de Argentina para analizarlo con más familiaridad. Dale. Bueno, me parece que el momento que estamos viviendo hoy nos permite replantear, por lo menos con este parate, algunas modalidades de producción y consumo que están llevando hace ya mucho tiempo a una crisis que no es la pandemia, sino que es una crisis global, climática y ambiental, que está haciendo justamente que aparezcan otras situaciones, como por ejemplo esta. Pero básicamente es la pérdida de biodiversidad en pos de un modelo que es un modelo de extractivismo radical, sumamente agresivo, y que nos hizo pensar, o nos lleva a pensar que lo que hoy está pasando es básicamente el ajuste de cuentas de la Tierra, ¿no? A humanizar aún más, a antropizar aún más a un macrosistema que es el planeta donde vivimos. Me parece que estamos frente a la oportunidad de rever estos paradigmas y empezar a indagar un poco de dónde venimos, o sea, pensar este contexto histórico y temporal para entender a dónde podríamos ir si realmente nos interpelamos como sociedad de consumo, que es básicamente el gran problema que hoy tenemos. Estuve haciendo antes de este vivo un poquito de investigación como para traer algunos puntos, algunos datos que nos sirvan quizás para cachetearnos un poco, porque la realidad es que hace mucho tiempo estamos adormecidos, ¿no? Esta cuestión que hoy nos dicen, esperar a que la situación mejore para poder salir de casa, yo creo que es una buena paradoja de lo que está pasando en el mundo hace mucho tiempo. Estamos esperando y todavía no hemos decidido salir, y es momento de salir frente a un montón de otras cosas que son crisis mucho más integradoras, holísticas y complejas que la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Claro, la pandemia, y esto lo discutimos mucho en el grupo de bosques nativos, es el reflejo de lo que estamos haciendo, digamos. La crisis es previa a la pandemia es una consecuencia de una crisis en la que estábamos inmersos. Como bien decís vos, es un modelo que está en crisis, y el modelo tiene que ver con esta mercantilización de los recursos y de una distribución desmedida, desorganizada y realmente muy desbalanceada, que nos lleva a esta situación, ¿no? Yendo más al punto específico de los alimentos, ¿no? Y viendo esto que me decís vos de la historia de la humanidad respecto a la alimentación, ¿no? Digamos, éramos cazadores-recolectores hace 15.000 años, y cuando aparece la agricultura dejamos de ser cazadores-recolectores, y de ahí en más hubo una transformación que nos llevó a avanzar sobre un montón de áreas naturales en esta relación que, como estaba diciendo al principio, en este momento en muchos lugares se transforma crítica por la pérdida de biodiversidad, por la pérdida de servicios ecosistémicos de los bosques, por la contaminación de todo lo que son los recursos hídricos, y puedo enumerar una cantidad de cosas impresionantes. Ahora bien, en cuanto a los alimentos, por ejemplo, en Argentina, ¿cómo ves vos la producción de alimentos, digamos, como parte del funcionamiento diario de la Argentina, básicamente, ¿no? Porque es un productor de alimentos, en definitiva?
Sí, y es también paradójico, ¿no? Que seamos un gran productor de alimentos y tengamos un 40% de hoy personas que hoy no llegan a satisfacer su alimentación diaria básica, ¿no? Esto obviamente nos tiene que hacer replantearnos el modelo que estamos llevando adelante, ¿no? Esta situación bien planteabas vos históricamente que surge, que es el Holoceno, básicamente, es cuando nos empezamos a organizar en las primeras tribus que empiezan a trabajar otro tipo de vinculación con lo ambiental, y para pasar a lo que hoy están tratando de definir como el antropoceno, que es esta nueva situación en donde yo ya sé que no hay ecosistemas en el mundo que no hayan sido de alguna manera impactados por el ser humano. Eso ya nos marca una hoja de ruta compleja. Y en Argentina lo vemos claramente con los avances de los monocultivos. Avances que no solo tienen que ver con la pérdida de biodiversidad, que es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país, la pérdida del pastizal pampeano, la pérdida del monte chaqueño, la pérdida de la selva paranaense, cómo se van retrayendo sus ecosistemas y con ellos los servicios ambientales, porque tenemos todavía esta concepción muy recursista de pensar al recurso natural, aquello que me da el bosque y me sirve a mí para satisfacer mis necesidades, y no nos podemos a pensar en un concepto mucho más intergeneracional, ¿no? ¿Cuál es el servicio ambiental que ese bosque nativo aporta, no solo a mi bienestar diario, egoísta y continuo, sino al de las futuras generaciones que van a seguir en este camino? Y ahí es donde cambia un poco el paradigma. Cuando metemos lo intergeneracional, me parece que ahí cambia mucho la forma de pensar. Pero puntualmente en Argentina, y con esta dinámica que tenemos de los transgénicos, de los agrotóxicos y de los avances de un lobby económico-político global para que seamos grandes consumidores, tanto de unos como de otros, creo que es interesante hacer ese raconto y entender a qué nos enfrentamos y por qué es necesario hoy hablar de soberanía alimentaria, por ejemplo. Que cuando lo charlemos un poco más en profundidad decimos, pero en sentido común esto debería ser lo que primaría. Sí, pero no. Entonces, No. es interesante quizás plantear un poco eso. Y estaba viendo un poco, recopilando un poco de los números para entender qué pasa con la alimentación en el mundo y cómo llega a Argentina, que es un fiel reflejo. De hecho, Argentina es uno de los principales consumidores de glifosato del mundo. Entonces es interesante pensar por qué. Y para que tengamos una idea, hasta 1980 más o menos había unas 7.000 empresas que mantenían la construcción global de semillas para la producción. Pero entre esas 7.000, cada una no tenía más del 1% de esa producción. O sea, 7.000 empresas, cada una el 1%. Suena más o menos algo, por lo menos democrático horizontal, en una estructura global. Pero en 1990, en el 92, básicamente, aparecen grandes monopolios que empiezan a comprar estas empresas y a buscar que aparezcan las primeras leyes de patentes sobre las semillas. Bueno, eso Estados Unidos lo concede en el 92 y hace que en ese entonces Monsanto empiece a ser la primer gran empresa que produzca semillas transgénicas y que empiece a copar el mercado global de la producción de semillas transgénicas, dueños de las patentes de esa información genética, y posterior a eso, el principal vendedor, comprador y el que fija los valores internacionales de eso que produce. Y ahí es donde aparece el gran desbarajuste global de los megaproductores que hacen hoy que tengamos los problemas grandes que tenemos a nivel local, que es que fijan precios internacionales y compiten con los pequeños productores que buscan una alternativa a la producción industrial de alimentos por medio de agrotóxicos. Eso sería como el pantallazo más global. Sí, es clarísimo. Hay un montón de cosas que le agregan. Hay como detalles históricos que me encanta a mí evaluar, ¿no? De cómo fue la creación de ese modelo, pero te remito a algo que decíamos recién. O sea, Argentina es un caso paradigmático en el tema de alimentos, y es como decís vos, o sea, estamos produciendo alimentos para una cantidad de gente en el globo que excede la población de Argentina. En Argentina tenemos problemas de alimentación. Y creo que es interesante, digamos, poner sobre la mesa que este modelo que vos contás, que fue un modelo consensuado, es un modelo internacional, está hecho para que la alimentación
vaya a la generación de productos manufacturados en otros países, básicamente. Ajá. Digo, no estamos alimentando argentinos, estamos alimentando a un modelo que produce los celulares que consumimos los argentinos y las computadoras que compramos los argentinos y un montón de cosas, ¿no? O sea, cómo la alimentación, y vale la redundancia, alimenta el modelo de consumo de bienes manufacturados y no es los alimentos que producimos los que nos nutren a nosotros, digamos, sino que nos hacen consumir bienes manufacturados, ¿no? Es un poco cómo funciona este modelo y es realmente angustiante quizás ver que en Argentina, teniendo unos campos completamente preciados para poder producir alimentos de alta calidad, tengamos esta desigualdad alimenticia o alimentaria, y como decía vos, está en juego justamente la seguridad alimentaria de mucha gente en Argentina. Y eso es pérdida de soberanía, en definitiva, porque no podemos garantizar a nosotros mismos el consumo de alimentos. En ese sentido, ¿cómo ves vos los alimentos dentro de lo que se produce en Argentina que tienen relación con el consumo interno y los que no tienen relación con el consumo interno y abastecen al modelo? Claro, que básicamente la principal producción que abastece al modelo no termina siendo alimentaria ni siquiera para el resto del mundo. Es una producción que termina fijando lo que es la alimentación para el ganado que después vuelve o no al resto del mundo, que es de soja, maíz, además de todo lo que son los biocombustibles. Eso para mí marca algo interesante, que lo hablábamos antes, que decimos, nosotros hoy no estamos eligiendo qué consumimos, aún siendo productores. Y eso tiene que ver con que nosotros consumimos aquello que nos venden los que después vuelve al país como importación, por más que haya salido originalmente de nuestro país con un precio modificado, y básicamente ese precio está regido por el mercado internacional. Ni siquiera nosotros, siendo productores primarios, tenemos la posibilidad de definir eso, que eso también es justamente pérdida de soberanía. No tenemos la posibilidad de elegir, en base a lo que producimos, después el valor del producto manufacturado o el valor del producto neto. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos como productores de alimentos. Pero hay otro, que es básicamente el trabajo sistemático que se viene haciendo en nuestro país por medio de estos grupos económicos globales para evitar que surjan alternativas de producción. Estas alternativas de producción son las que se acercan a el modelo de soberanía alimentaria, que básicamente, para tener una idea de qué es soberanía alimentaria, porque es un término que se escucha mucho, pero a veces queda poco claro qué es soberanía alimentaria, qué es agroecología, cuál es la vinculación entre los espacios nativos, autóctonos, los bosques y los pastizales, y la producción de alimentos. La soberanía alimentaria básicamente es el derecho que tienen los pueblos de elegir su política agraria, de elegir su política alimentaria, de tener acceso a la tierra para poder producir, tener acceso al agua segura para poder producir. Básicamente es el acceso a créditos y que el Estado esté presente en el acompañamiento de esos productores que deciden seguir en ese camino, que es básicamente aquellos que debiéramos potenciar. Sabemos que eso hasta hace muy poco no pasaba y hay que reverlo, y básicamente el hecho de que hoy en el Ministerio de Agroindustria exista una Dirección Nacional de Agroecología es un cambio completo de paradigma, cosa que festejamos. Y básicamente hay algo importante en esto, que es el acceso a la participación social en la definición de la política agraria, cosa que tampoco por lo general estuvo presente. No. Y es qué modelo es el que elegimos y por qué. Pues básicamente el modelo del monocultivo, el modelo del agrotóxico, es ese modelo de tercido del ambiente que nos va a facilitar una gran producción en lo inmediato y una pérdida absoluta de producción en el no largo plazo, digamos. En ese sentido, ahí te voy a tocar, digamos, para que para la gente que quizás no está súper en el tema, ¿no? Ahí veo que hay gente que sí sabe el tema, han visto documentales, ahí recomendaron a Pino Solanas, que es muy bueno, que trabaja estos temas. Pero básicamente, ¿cuáles son los cultivos que avanzan sobre los bosques nativos? Digamos, ¿cuáles son los que requieren esta conversión o destrucción, si se quiere, de un bosque para transformarlo en un gran cuadrado de cultivo? ¿Cuáles son los soja, maíz, girasol, principalmente como grandes
cultivos, sorgo, digamos, todo lo que son cultivos de oleaginosas que después pasan a ser o biodiesel o alimento prensado para ganado, que se exporta, ni siquiera es algo que se reutilice localmente, son los más detersivos, son los que avanzan mayor, arroz también en toda la zona del litoral, los que avanzan de mayor manera, y a los que se los suplementa, primero que son todos transgénicos, y se los suplementa con una gran cantidad de agrotóxicos. Que esto no, a ver, porque uno dice, bueno, agrotóxicos, estamos estudiando los efectos, ya tenemos clarísimo que el nivel de pérdida humana que genera agroquímicos como el glifosato es sin precedentes, pero podemos elegir mirar para otro lado o históricamente tomar ejemplos como el que nos citó en el 70 Rachel Carson cuando escribe su Primavera Silenciosa y nos avisa de los grandes efectos que producen los ecosistemas el DDT, que en ese momento posterior se prohíbe, ¿no? Pero digo, después de una pérdida absoluta de biodiversidad en todo lo que en los campos de producción norteamericana. Y ahí es quizás esta negación que entiendo yo que hay sobre entender la crisis como tal. Porque como decimos, es una crisis integral. Esto no habla de si tenemos maíz o soja. Esto habla de un modelo mucho, mucho más grande que está todo el tiempo asegurando por medio de este lobby económico y político que estos grandes cambios no pasen, no ocurran. Y básicamente esos modelos no son locales, son megagrupos internacionales que en muchos casos tienen el poder del PIB de un país. O sea, de las 10 economías más grandes del mundo, la primera es Walmart. O sea, y eso obviamente marca a la hora de negociar precios un montón de estrategias que nos dejan muy por fuera. Sí. En esto que estaba diciendo hay una estrategia de comercio internacional que se llama el dumping, que está hoy funcionando constantemente, que es básicamente estos megagrupos tienen la oportunidad de fijar precios, porque aún si van a pérdida, con el sistema de stock permanente se sostienen. Y lo que hacen es que el pequeño productor no pueda competir, no lo puede hacer, y vaya fundiendo y vaya vendiendo. De hecho, es el primero que se cae de la mesa y de la cadena de pagos es el pequeño productor, ¿no? Que en este momento lo estamos sufriendo, lo estamos viendo, ¿no? Javi, te voy llevando, digamos, para que podamos ir entendiendo, ¿no? Digamos, ya el problema que existe ya lo entendemos, lo exponemos. Es muy importante que los que nos están viendo puedan tener la amplitud de análisis, de entender que las cuestiones ambientales relacionadas con las producciones y con la deforestación no son porque se quiere, digamos. Hay un trasfondo económico, macroeconómico dominante que es el que genera este tipo de problemáticas. Y como decíamos al principio, la pandemia es una consecuencia de este modelo. O sea, no es que está exenta de los capitales financieros, digamos, que dominan un poco toda la vida nuestra, ¿no? Javi, y pensando un poco en, que es una cosa que hacemos ejercicio, ¿no? Ponemos el problema, tenemos el diagnóstico claro, y ¿qué alternativas hay dando vueltas, hay funcionando en baja escala? ¿Cómo salimos de esto, digamos, de forma activa y superadora? Creo que, digamos, hay un modelo alternativo que por el momento es un modelo que está en crecimiento y por suerte hay una decisión del Estado Nacional de apoyar a este modelo, y eso también hace que estados provinciales y municipales elijan también ese camino, que es el modelo agroecológico, que es un modelo que revaloriza el vínculo con la tierra, valoriza la participación de productores locales, regionaliza el nivel de producción y busca una producción alternativa sin el uso de agroquímicos. Y esto es ya un cambio que se está dando positivamente en muchos lugares, por cierto, y que lleva a, por un lado, un resultado diferente en cuanto a la calidad de la alimentación que obtenemos, porque es segura, no tiene químicos, es soberana porque se basa justamente en una construcción popular de producción primaria de alimentos, también se basa justamente en conseguir semillas de buena calidad no transgénicas, revalorizar esa vinculación con la cosmovisión tradicional de lo que era la agricultura, ¿no? Porque no estamos inventando la pólvora. Esto era el nivel de producción. Es volver sobre los pasos. Es volver y es entender que un montón de culturas se han
desarrollado como tal gracias a un sistema agroecológico, un sistema de producción de alimentos en sintonía, en sinergia con el natural. Y hay un montón de estructuras hoy exitosas de ese funcionamiento. Como también hay un montón de posibilidades que hoy tenemos de nuestros bosques nativos y que no estamos aprovechando. Productos concretos que el bosque nativo hoy provee como servicios ambientales y que no son del todo aprovechados, que recién están empezando a surgir por suerte, y hay un montón de programas nacionales y provinciales para empezar a surgirlos, pero probablemente si yo menciono algunos en el grupo, poca gente que está escuchando lo puede llegar a tener en cuenta. Hablado del chilto, el tomate de las yungas, si hablo de la jauticaba, de la miel de melipona, son todas situaciones naturales que hoy están en nuestro país, que son nativas y que al revalorizarlas e incorporarlas en un circuito comercial, nos están asegurando que ese bosque nativo siga como tal. Entonces, oportunidades de solución creo que hay y tenemos un montón para trabajar y para profundizar. Siempre es lo mismo. Sobre un productor que elige desarrollar un modelo agroecológico, tiene que haber un Estado presente que lo acompaña, porque ese productor está compitiendo con el dumping que proveen las megacorporaciones. Y esto es básicamente una competencia desleal y difícil de afrontar sin el apoyo de un Estado presente, ¿no? No, en eso estamos muy de acuerdo. Y bueno, mencionabas muchos productos que son muy interesantes, ¿no? O sea, la riqueza que tiene Argentina, digamos, como ecosistema general, digamos, la cantidad de bosques diferentes que tenemos, la cantidad de, nada, por mencionar algunos, desde bosques patagónicos, chacos secos, selva de las yungas, tenemos una cantidad de productos que desconocemos, sobre todo los grandes centros de consumo, ¿no? Que paradójicamente son los que se sostienen en base a consumir prácticamente los mismos productos. Es muy limitada la dieta que se tiene en las grandes ciudades. Uno va, por ejemplo, a Jujuy o se va a San Juan o a Misiones y encuentra un montón de productos que cuando uno piensa, digo, no están tan lejos, no es que vienen, no sé, como venían los kiwis de Nueva Zelanda, digo, están acá nomás y son productos que tienen unas propiedades nutricionales que después las tenés que terminar tomando no sé, de una pastillita que te van a vender acá, ¿no? Sin duda. Falta como mucho por ahí camino por recorrer en términos de conocimiento y de consumidores un poco más quizás conscientes y de alguna manera alguien que ayude a poner en vidriera todos estos productos y modelos de producción de lo que estamos consumiendo. Seguro. Creo que también hay algo importante y es entender que en un contexto de crisis, en el momento que elijamos aceptar que estamos en crisis, porque creo que todavía, por más que tengamos hoy, incluso y festejo, un grupo muy joven, muy comprometido en hacer entender al resto de la sociedad que hay una crisis climática y ambiental global, pero en el momento en que lo entendamos, vamos a tener también que aprender a ceder cierto confort en pos de poder salir adelante de esa crisis. Y esto es algo que, y yo en esto navego en la absoluta incongruencia y contradicción muchas veces, porque me encanta el café, pero si yo hago una trazabilidad del café para yo poder tomarlo y del gasto energético y de la huella de carbono que implica traer un café de Colombia, tostarlo y después consumirlo, obviamente no va de la mano con un modelo de sostenibilidad, para nada. Entonces digo, tendríamos que rever también cómo consumimos de acuerdo al espacio en donde estamos. Probablemente sí. Es básicamente una decisión que en algún momento o vamos a tener que tomar o va a llegar, como llegó esta cuarentena obligatoria, como una bajada, básicamente porque se hacen insostenibles los servicios ecosistémicos de nuestros bosques nativos y del resto del mundo, por supuesto, también. Hay un análisis también que pusimos en la mesa en varias charlas que tuvimos de este tipo, que es esta gran diferencia que hay entre la gente que vive en las zonas más urbanizadas, ¿sí? Y la gente que vive más en la ruralidad, y de cómo perciben la naturaleza, ¿no? Digamos, uno pierde gran conexión con la naturaleza estando en las grandes ciudades. Esta búsqueda de poder colocar en las grandes ciudades, que son los grandes contaminantes, o sea, somos los grandes contaminantes, o sea, las ciudades son los que más contaminan de alguna manera en términos puntuales,
cómo poder transgredir, si se quiere, los sistemas que tenemos hoy de comercialización para que a una persona en el conurbano o a una persona en un modelo sostenible desde el punto de vista de aplicación de de fertilizantes y de agroquímicos, y eso de alguna manera poder visibilizarlo en el producto que el sistema de consumo en las urbes lo tienen enfrente, digamos. Tiene que haber una distinción de los productos, ¿no? Totalmente. Bueno, hoy a mí me toca en suerte dirigir un área que es la de soberanía alimentaria del municipio de Pilar, y básicamente el trabajo fuerte que se está haciendo no solo es el de potenciar a los productores que hoy ya están produciendo de manera agroecológica, sino el de generar un mercado justo que acerque ese producto a una sociedad que muchas veces no sabe que está para consumir. Por suerte cada vez está más en boca de todos la posibilidad de conseguir un bolsón agroecológico y entender que en ese bolsón no voy a encontrar lo que quiero, voy a encontrar la verdura y fruta de estación, que ese también es ese proceso de transición que tenemos que hacer a cómo estamos consumiendo también. O sea, yo no voy a tener kiwi todo el año. Del kiwi en el momento en el cual debiera haber naturalmente en la producción de kiwi, porque si no, el que consumo sí viene de Nueva Zelanda. Y ahí es donde estamos empezando a perder la sostenibilidad. Bueno, la instauración de mercados justos que potencien la venta del productor al consumidor sin la sobreprecio desmedido que de hecho vimos ahora con todo lo que está pasando, se están generando en mega supermercados, en espacios de venta de productos que aprovechan esta situación y que también democratizan la posibilidad del acceso al alimento de buena calidad. Y eso es fundamental, digamos, que los SAE, que son los sistemas de alimentación escolar, hoy se esté pensando en la incorporación de productos agroecológicos, es asegurarle a los niños que están en edad escolar una alimentación sana, segura y soberana. Y ya eso desde el espacio educativo es un montón, y está pasando. O sea, digo, la transición empezó, está en nosotros trabajar fuertemente para demandar que el Estado y el privado lo apresuren, ¿no? Lo incorporen, claro, sí, sí, sí. No solo uno también en las grandes ciudades corre con esta suerte de que tiene que ser todo rápido, al alcance de la mano y todo mucha comodidad hasta en la elección de la que estamos haciendo. Viste que al principio hablábamos de que uno elige lo que le dan para elegir también, ¿no? Y en las grandes ciudades uno tiene poco tiempo quizás porque el trabajo no te permite tomarte el tiempo para poder ir a algún lugar a hacer una compra, ir a otro lugar, consultar. Hay todo un trabajo para hacer ahí que creo... Hasta que eso no pase, va a ser muy difícil conseguir un nivel de producción alternativa a la industrial, que es la que nos envenena, de escala, digamos. Y para eso es fundamental, como algo necesario a nivel municipal, provincial y nacional, las leyes que tiendan a asegurar tierras para la producción de ese tipo de alimentación. Y ahí hablamos del derecho a la tierra, digamos, y a partir de ese derecho, la resignificación del vínculo de las comunidades con la tierra, que es algo que se fue perdiendo, porque hoy en vez de tener una familia trabajando una hectárea, tengo una máquina trabajando una hectárea. Entonces, en ese paralelismo se pierde, y hoy lo que vemos a nivel global es la pérdida de la ruralización. Hoy están aumentando en porcentaje desmedido las ciudades en desmedro de los espacios rurales. Y eso también es una situación de desarrollo para hoy que implica hambre fuerte para mañana. Totalmente, sí. Esa charla, algo lo que planteas recién, tuvimos la charla el miércoles con un arquitecto urbanista, digamos, que planteaba este tipo de cuestiones, ¿no? De que ya el crecimiento descontrolado de lo que es la infraestructura gris por sobre la verde, y no poder pensar en que lo verde de alguna manera impacta de forma negativa o positiva en cómo uno va desarrollando su municipio, su ciudad, te lleva a perder conexión con la naturaleza y te lleva a perder gran parte de los servicios que la misma te presta, ¿no? Sí. También discutíamos con otro compañero más que tenemos, esto de que muchas veces los arbolados urbanos, inclusive mucha gente los toma como algo que molesta. Digo, hay que empezar a plantear que en realidad no hay nada mejor que tener un árbol, y si caen hojas se barrerán las hojas y eso dará trabajo a alguien que barra hojas y dará sombra cuando tenga sombra, y así la cadena.
Pero bueno, es esto que decís de entender el servicio ecosistémico no solo en el monte nativo, sino también dentro de los espacios urbanos. Ahora con todo esto que pasó, y lo hablábamos antes, que de pronto aparece una garza caminando por Olivos y la gente, y mismo los periodistas dicen, esto no es normal. Digo, no, sí lo es, estás a 3 cuadras del río. Digamos, a medida que nosotros damos espacio, la naturaleza ocupa su nicho biológico originario, que es todo lo que era el delta y la zona de ribera, que se fue retrayendo. Lamentablemente, todavía no logramos esa resignificación de ese vínculo, y en el momento en que lo hagamos, vamos a entender por qué es importante que tengamos una garza caminando por el camino de ribera en Olivos, porque es un indicador de calidad ambiental, implica que en los ríos, en las lagunas cercanas, hay una biodiversidad que la sustenta, y eso potencia a los espacios de reservas urbanas, que terminan siendo reductos naturales que ayudan a los problemas de las islas de calor por cambio climático, la captación de dióxido de carbono, o sea, el amortiguamiento hídrico. Hay un montón de realidades, servicios ecosistémicos inherentes a que existan dentro de las ciudades donde estamos, ¿no? Ahí, por eso, digamos, este ciclo de charlas lo motiva la relación, ¿no? La relación humano-naturaleza, ¿no? Y cómo esa relación uno tiene que ceder a veces para poder tener un buen vínculo de relación con la naturaleza. En lo urbano es muy notable porque fue tan violento el avance, tan desmedido, tan descuidado, que las grandes ciudades tienen que hacer una revisión de esta relación y cómo la encaran de ahora en más, ¿no? Para poder volver a recuperar estos servicios. Sí. Ahí hay mucha gente que nos consulta varias cosas, hablan sobre la ley de bosques, ¿qué más? Bueno, el tema también de la ley campesina. Bueno, hay muchas iniciativas quizás que van a sustentar poder tener en última instancia una buena alimentación y una soberanía alimentaria, que es lo que necesitaríamos realmente poder sobrellevar en los próximos años, ¿no? Para crecer como sociedad, digo, y para que el tema ambiental no solo pase por ver un lindo animalito, sino que el tema ambiental pasa por un conjunto de cuestiones clave que tenemos que ir trabajando y no son no vinculantes. Total. Lo que estés comprando en el supermercado hoy tiene su trasfondo en un campo en Salta, lo que estés, las zapatillas que te pusiste, lo mismo, y posiblemente la nafta que estés cargando es lo mismo. Y es necesario que desde las organizaciones ambientales se tenga la apertura del pensamiento, porque si solamente discutimos lo ambiental dentro de lo ecológico, nos perdemos gran parte de la película y no podemos ser funcionales a responder el problema o ayudar a solucionar el problema. Bueno, Ernest Ness habla mucho de la ecología superficial y la ecología profunda, que son dos conceptos que trabaja muchísimo, y básicamente la ecología superficial, que es lo que la mayoría de hoy de las organizaciones, de mucho mismo de la gente que se empapa de estos temas, ejerce, que es el tratar de fijarse de qué manera mitigo, reduzco, reutilizo, bueno, las 3 R's, pero no me replanteo los problemas de fondo, que eso sí es la ecología profunda, que los problemas de fondo son el modelo de producción y consumo que nos han llevado a esta situación crítica. Hasta que no indaguemos en eso, vamos a seguir asegurando lo básico para sostener un modelo que va a seguir igual yéndonos a la extinción masiva ecosistémica. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando, exactamente. Bueno, Javi, podemos seguir charlando hasta el infinito, me imagino. Tendríamos que hacer un viaje cuando termine la cuarentena de varias horas de camioneta o de auto para poder ir charlando con un mate y tener la posibilidad de meternos en un bosque, que digo que la verdad a esta altura de la cuarentena me está afectando no poder arrimarme a un área natural que te llene de energía, ¿no? Y vuelvo en esto de que esas son las cosas lindas que la naturaleza le da a uno y realmente es un servicio que nos presta de poder ir y tomar eso, ¿no? Nada, te quiero agradecer. Si quieres algún comentario más que quieras, ahí Juan Manuel nos dice que vayamos a Misiones, voy a ir a Misiones lo antes posible. Si querés decir algo más para cerrar, que tenga que ver con esta cuestión súper amplia que analizamos recién, que es bosques y alimentos, y cómo hay todo un modelo que se esconde atrás de eso y te pone un árbol adelante para que no veas lo que está pasando en el bosque, ¿no?
Así que si querés cerrar con algún comentario tuyo, yo después voy a decir cómo siguen las charlas. Dale, dale, me parece que es fundamental estos espacios que nos ayuden a entender que si no logramos una resignificación de ese vínculo con el espacio natural, una revalorización de esas cosmovisiones tradicionales que tienen ese vínculo sumamente allanado y positivo, la condena que tenemos como sociedades y que exceden a la generación en la que estamos, porque también tenemos esa mirada muy cortoplacista, de que bueno, yo voy a zafar de esta, ¿no? Bueno, entendiéndolo como un sistema complejo y así vemos al ambiente, no nos queda otra que empezar a tomar ya medidas concretas en pos de poder salir adelante de esta crisis de la mejor manera posible, porque ya también es importante entender que ya perdimos mucho tiempo y que ese tiempo perdido se traduce en situaciones concretas, que son justamente las detersivas en los ecosistemas. El millón de especies que hoy están en periodo de extinción ya están en periodo de extinción y es muy probable que muchas desaparezcan. Entonces, el parate que se vivió a nivel global gracias a esta situación pandémica nos tiene que servir como una antorcha de luz en este momento de oscuridad para empezar a hacer los cambios necesarios. Totalmente de acuerdo, creo que hay tela para cortar y es el momento para hacer y proponer los cambios que se necesitan. Digo, es el momento, digo, si no entendemos que este es el momento, creo que no entendimos qué es lo que está pasando en esta pandemia. Si no es como decimos, vamos a seguir sobre el mismo sistema, con el mismo discurso que teníamos antes de que pase esto. Esto ocurrió... Esto que decían todo el tiempo de volver a la normalidad. Bueno, la normalidad es crisis. Exactamente. Sí, esa es la conclusión. La normalidad es volver a estar en crisis nuevamente. Así que bueno, Javi, te agradezco un montón. Toda la gente que estuvo participando, si quiere dejarnos consultas, etcétera, en el Instagram, bienvenidas sean. Vamos a seguir con el ciclo de charlas. Seguramente en la semana les estemos pasando cuáles van a ser. Mañana tenemos una charla también muy interesante con un biólogo que vive en Francia, que está en la parte productiva justamente, en la campiña francesa, un productor vitivinícola biólogo, que nos va a contar cómo el coronavirus afectó toda la parte productiva en Francia, que fue uno de los países más golpeados por esta crisis. Bueno, Javi, agradecido de esta charla, esperemos poder tener más charlas y quizás en estos días de cuarentena que nos quedan empezar a pensar qué alternativas podemos poner sobre la mesa ante las nuevas autoridades que creo que deben estar ávidas de ideas y cuestiones que rompan con la inercia con la que se venía, ¿no? Así que agradecerte, invitadísimo a la Mesa de Bosques Nativos Argentinos. Muchas gracias a todos los que participaron. La verdad que hacernos el aguante y transmitir buena onda nos ayudan a que podamos hacer este tipo de charlas, a buscar más gente que comparta y que busque soluciones, que sea proactiva y que tenga una visión amplia de lo que está ocurriendo y no sesgada hacia un tema netamente ecológico que no nos permita dimensionar la magnitud de la crisis en la que estamos. Javi, bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, a todos les que nos escucharon, que hace que esto justamente tenga sentido.